leamos capítulo 7 del libro de Mateo, verso 12, dice en su Biblia y en mi Biblia así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a hablar, gloria al Señor, acerca de la regla de oro, que en verdad, gloria al Señor, el título, la regla de oro, en algunas Biblias aparece, en algunas otras no. Hay muchas reglas de oro para muchas cosas, pero aquí en Mateo capítulo 7, verso 12, y en uno de sus pasajes paralelos, que es Lucas capítulo 6, verso 31, hablan del mismo tema, hablan casi las mismas palabras, que a veces nosotros las usamos en el sentido, no quisiera usar la palabra negativo, o de la forma negativa, sino de la forma incorrecta, porque muchas veces nosotros citamos esa regla o esa porción de la manera que decimos lo siguiente: lo que no quieres que te hagan, no le hagas a otros. Y esa forma, ¿verdad?, no es la forma bíblica, porque la forma bíblica es específicamente que de la forma que queremos que nos hagan los hombres a nosotros, le hagamos nosotros a ellos. O sea que es una forma positiva, es una forma, ¿verdad?, que es la forma correcta. Con eso no se espera, ¿verdad?, el hacer algo para alcanzar algo o para merecer algo. Ya que esta porción que encontramos aquí en ese capítulo 7, desde el capítulo 5 el Señor habla lo que se conoce como el Sermón del Monte, como el sermón que se encuentra, ¿verdad?, en el cual el Señor Jesucristo como Rey, gloria al Señor, implementa o trae una serie de leyes que son diferentes, ¿verdad?, en el tiempo de la gracia a las leyes, ¿verdad?, gloria al Señor, que el Señor, ¿verdad?, dio por medio de los ángeles y que tuvo su propósito para el pueblo de Israel y para todo el sistema, ¿verdad?, mosaico de sacrificios, de holocaustos, hasta que vino el Señor, ¿verdad?, con el Evangelio, con la palabra del Señor. Y como en todo reino y como en todo lugar a donde podamos ir, hay leyes, hay estipulaciones, así mismo el Señor, ¿verdad?, quiso plasmar su carácter y el carácter del reino espiritual que estaba acercándose a los hombres y que estaba ya entre los hombres y que es una norma, ¿verdad?, que se aplica al cristiano en el día de hoy, o que debemos aplicarnos a nosotros como cristianos, como creyentes. O sea que esto no, aunque en el mundo se aplica, aunque la gente afuera lo trata de vivir, ¿verdad?, pero es meramente espiritual, porque ¿cómo se puede hacer el bien si no es una persona renacida del Espíritu Santo? ¿Cómo se puede hacer lo bueno si no ha nacido de nuevo el creyente? ¿Cómo puede hacer esto y aplicarlo y vivirlo si no tiene un encuentro con el Señor? Es casi imposible. Aunque para la moralidad y para las religiones paganas, algunos de ellos, ¿verdad?, practican esto. Las religiones de Oriente, el hinduismo y muchas otras cosas, muchas otras de las religiones, creencias, ¿verdad?, paganas, tratan de vivir, ¿verdad?, lo que ellos le llaman el karma, ¿verdad?, hacerle bien a todos. Pero dentro de ese bien, ¿verdad?, no hacen el bien. Y si hacen el bien, lo hacen esperando recibir, ¿verdad?, el bien. Pero aquí el Señor da una serie, ¿verdad?, de enseñanzas desde el capítulo 5 del libro de Mateo, cuando empiezan las bienaventuranzas. El Señor empieza a mostrar, ¿verdad?, que su reino, el reino espiritual, la vida del creyente es diferente, gloria al Señor, a la que practica el mundo, a la que practica aquel que no ha nacido de nuevo, de aquel que rechaza el Evangelio. Y empieza a decir, ¿verdad?, desde el capítulo 5, que es bienaventurado el que sufre, que es bienaventurado el que llora, que es bienaventurado el pacificador, que es bienaventurado aquel que sufre y padece persecución, que se debe alegrar, que se debe, ¿verdad?, sentirse dichoso de padecer del Evangelio. ¿Se imagina? Eso, ¿verdad?, es como decirle, ¿verdad?, gózate en el dolor.
Gózate, ¿verdad?, en la prueba. Usted sabe lo que es, ¿verdad?, cuando dice la palabra del Señor, bienaventurados, ¿verdad?, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué alcanzarán? Misericordia. Misericordia. Esta regla de oro nos enseña, hermano, ¿verdad?, que es práctica y es natural de un creyente hacerle bien a su semejante. No esperando que su semejante le haga el bien, sino que de la manera que quiere que le hagan, ¿verdad?, él debe hacer, debe comportarse. En la Biblia encontramos, en el libro de los Jueces, en el capítulo 1, encontramos, gloria al Señor, cuando el pueblo de Israel sube a la tierra prometida, a luchar por la tierra prometida, y le piden la dirección a Dios y llegan, ¿verdad?, a un acuerdo de pedirle a Dios quién va a subir a combatir y a dónde va a combatir. Y el Señor indica, ¿verdad?, que suba la tribu de Judá, que sea la primera en que suba a pelear, ¿verdad?, por esa tierra que el Señor le estaba dando. Y dice la palabra del Señor que en esa tierra, en ese lugar, había un rey, ¿verdad?, que este rey huyó porque ¿verdad?, el pueblo de Dios venció. Dios les dio la victoria, gloria al Señor. Dios les entregó esa tierra y aniquilaron, ¿verdad?, a todos los habitantes de ahí, pero el rey huyó y se escondió. Y este rey, gloria al Señor, dice que lo encontraron, y cuando lo encontraron, ¿verdad?, le cortaron, ¿verdad?, los pulgares de sus pies, de los dedos. Y él dijo las siguientes palabras. Usted puede ver en el capítulo 1, ¿verdad?, del libro de los Jueces, en el versículo 7, él dice: 70 reyes comían debajo de mi mesa, cortados los pies, de los pulgares de los pies y de las manos, así como yo le hice a esos 70, así me hizo Jehová. O sea, estamos hablando, hermano, ¿verdad?, de que lo que le hace a su semejante, ¿verdad?, el hombre, tarde o temprano lo va a recibir. Esto no es karma. Esta es la regla de oro. Si usted, ¿verdad?, dice la palabra del Señor que la venganza no es de Dios, ¿verdad? No os venguéis, ¿verdad?, sino dar lugar, dice, a Dios, porque mía es la venganza, dice Jehová. Sin embargo, el humano, la naturaleza que nosotros tenemos humana, la tendencia carnal de nosotros, los sentimientos, ¿verdad?, y las pasiones del hombre tienden a vengarse, a ser vengativo, ¿verdad? Si me la hizo, yo se la hago, ¿verdad? Si me hace así, yo le hago así. Porque es natural del hombre, ¿verdad?, comportarse o conducirse de esa manera. Pero la palabra del Señor en el reino de Dios es totalmente diferente. La palabra del Señor nos enseña en todos estos capítulos del 5 hasta el capítulo 8, ¿verdad?, cuando termina el Sermón del Monte con la parábola o con la enseñanza de los dos cimientos que hace el hombre, uno al cavar en la arena y el otro al cavar en la piedra, nos enseñan las leyes del reino que el Señor vino, ¿verdad?, a presentar. Acuérdense, ¿verdad?, gloria al Señor, que el Señor en el libro de Mateo es presentado como el descendiente de la genealogía, de la línea de los reyes de la tribu de Judá, que viene a ser, ¿verdad?, el cumplimiento del hijo de David que se tenía que sentar en el trono. Y ese es el preludio o es el comienzo. Porque realmente, hermano, un día el Señor se sentará como Rey de Reyes y Señor de Señores para juzgar al mundo de la ciudad de Jerusalén. Eso se va a cumplir. La palabra del Señor se tiene que cumplir. La palabra del Señor tiene que cumplirse porque fue o es un pacto, ¿verdad?, que no es condicional y que es un pacto que Dios le plació hacer con este hombre, con David. Que de su descendencia no iba a faltar varón que se sentara en su trono, que de su descendencia iba a venir a uno que iba a regir a las naciones con vara de hierro. Y este es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le alaban? Gloria al Señor. Así que cuando Él empieza, ¿verdad?, gloria al Señor, el ministerio, cuando Él, ¿verdad?, se llega a este momento, dice la palabra del Señor que este mensaje, este sermón fue llevado. La gente subió al monte. Dice que él subió al monte y entonces les comenzó a enseñar.
todas estas leyes del reino espiritual. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. O sea, no es de la manera que muchas veces, ¿verdad?, se menciona. Hasta algunas personas, ¿verdad?, del judaísmo lo mencionan de la manera negativa. En el Evangelio de Lucas, en ese capítulo 6, en el verso 31, dice la misma forma de la que dice Mateo: de la manera pues que queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Pero ahí añade, allí ese pasaje empieza a mencionar, dice: si amáis a los que os aman, ¿verdad?, ¿qué hacéis de más? Nada. ¿Qué beneficio hay? Si por ejemplo usted le hace el bien al que a usted no le hace el bien, ¿qué beneficio hay? Dice, ¿verdad? Así hace la gente común, así hace la gente que no conoce al Señor, así hace el pecador, así hace el que no ha nacido de nuevo. Su naturaleza no ha sido cambiada, su corazón no ha sido transformado, un nuevo nacimiento no se ha producido en su vida. Por eso es necesario, ¿verdad? Esto es espiritual. Nicodemo, gloria al Señor, vino al Señor con el ánimo de conocer el camino de la verdad. Déjeme decirle que a veces pensamos que Nicodemo no tenía esa necesidad. Sí la tenía. O sea, en la forma en que él viene de noche es notorio, porque, ¿verdad?, el que confesaba públicamente al Señor era expulsado de la sinagoga. Pero este hombre siente la necesidad, gloria al Señor, de recibir, de gozar la vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos sentimos la necesidad, gloria al Señor, de alimentar la vida eterna en nuestro corazón? ¿Cuántos anhelan estar en la presencia del Señor? ¿Cuántos anhelan sentir las caricias de Dios, el Espíritu Santo? Yo creo, ¿verdad?, que eso es natural de alguien que ha nacido de nuevo. No puede vivir sin sentir la presencia del Señor, sin buscar la presencia del Señor. Nicodemo viene de noche y le dice al Señor: Rabí, sabemos que has venido del cielo, porque ninguno, ¿verdad?, puede hacer las obras que tú haces. Y el Señor le dijo directamente, ¿verdad?, la primera, le dio la primera, ¿verdad?, estocada, y le dice: de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y eso, hermano, ¿verdad?, eso aplica para toda persona en el día de hoy. Mucha gente no entiende el reino de Dios. Mucha gente no ha experimentado el reino de Dios. Ni lo ha experimentado, ni se sujeta, ni se quiere sujetar al reino de Dios. Porque el reino de Dios es espiritual, que se manifiesta en una vida práctica, en una conducta que demuestra que ha nacido de nuevo, que vive, ¿verdad?, gloria al Señor, el mandamiento de Dios. Esto no es de mentalidad. Esto no es, gloria al Señor, de conocimiento sin práctica. Eso es lo que sucedía en el tiempo de la ley. Eso es lo que se conocía antes de que el Señor viniera. Gloria al Señor. Los fariseos lo practicaban. Las sectas que enfrentó el Señor lo hacían. Los saduceos, los fariseos, los herodianos, los celotes, todos ellos practicaban sus creencias meramente mentalmente, pero en su proceder y en su conducta no se mostraba un nuevo nacimiento, no se mostraba una conducta espiritual, no se mostraba algo que había transformado su naturaleza humana. Por eso el Señor, ¿verdad?, gloria al Señor, muchas veces, ¿verdad?, les tildó y les, ¿verdad?, dijo: gloria al Señor, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo lees? ¿Qué es lo que dice el mandamiento? Gloria al Señor, haced bien a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos, orad por vuestros enemigos. Al que te hiera en una mejilla, ponerle la otra. Qué tremendo, ¿eh? Yo creo que eso es difícil, ¿verdad? Pero yo no creo, ¿verdad?, que se refiera literalmente que usted va a dejar que aquí, si le están pegando, se va a quedar a que lo terminen de matar. Yo creo que para eso nos dio los pies del Señor, ¿verdad? Para correr o para evitarlo, ¿verdad, Señor? Pero sobre todas las cosas, hermano,
¿verdad? Esto que estamos hablando no se puede practicar si no hay un nuevo nacimiento. No se puede practicar si no hay una conversión genuina en el corazón del hombre, en el corazón del creyente. No se puede. Nicodemo no lo concibió y le volvió a decir al Señor: ¿cómo es posible que yo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo es posible, Señor, que yo me meta otra vez en el vientre de mi madre y nazca de nuevo? Porque esa es la mentalidad humana. La mente humana no conoce ni conocerá los misterios de Dios, ni las cosas de Dios. Dice que para el hombre natural, el hombre animal, las cosas del espíritu son locura. Pero el espiritual todo lo juzga, todo lo entiende, porque está el Espíritu de Dios ahí. Nadie conoce, dice gloria al Señor, ¿verdad?, lo que hay en el hombre, sino el Espíritu que está en el hombre, ¿verdad? Sí, o sea, a usted no lo conoce nadie, ni su mamá, tanto como usted se conoce, ni nadie nos conoce tal como nuestro ser interior, el Espíritu nos conoce. Y nadie conoce, ¿verdad?, lo de Dios, sino por medio del Espíritu de Dios. Nicodemo se quedó, ¿verdad?, otra vez, ¿verdad?, diciendo: ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible, Señor, nacer de nuevo? Explícame, porque yo quisiera meterme en el vientre de mi madre y estar otros 9 meses ahí y así voy a nacer de nuevo. Y el Señor le dice: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu entrará o puede entrar en el reino de Dios. Ya no solamente ver el reino de Dios, sino entrar en el reino de Dios. Cuando se entra, ¿verdad?, gloria al Señor, en esa dimensión, cuando el creyente alcanza, podríamos decir, ese nivel espiritual, cuando el creyente entra, ¿verdad?, gloria al Señor, en la vida del Espíritu, hermano, entonces va a empezar a amar a su semejante. Va a empezar a hacer el bien naturalmente. No hay necesidad, gloria al Señor, ¿verdad?, de que lo quiera hacer, sino que naturalmente le va a salir bendecir a su enemigo, amar al que lo ultraja. Naturalmente va a orar por aquel que, ¿verdad?, no ora por él. Va a hacer el bien. Va a ser capaz de cumplir lo que dice aquí, gloria al Señor, así de la manera que quiera que los hombres hagan, hacerle vosotros a ellos. O sea, el creyente, ¿verdad?, el que ha nacido de nuevo, tiende a hacer el bien. Es natural de él someterse al mandamiento de amar a su semejante. ¿Cuántos aman a su hermano? Poquitos, amén. ¿Cuántos amamos a nuestro hermano? Amén. Ahora dígaselo usted mismo y Dios lo está escuchando y lo está viendo. Gálatas capítulo 5 dice: pero si os mordéis unos a otros, mirad que no os consumáis. ¿Ha leído el capítulo 5 del libro de Gálatas? ¿Qué dice? Pero si tenéis celos amargos, dice Santiago, y contenciones, no mintáis contra la verdad. Porque realmente, hermano, no es del diente al labio amar a su semejante. No es de la mera mente humana, ¿verdad?, amar al que está atrás de usted, adelante de usted, a un lado. ¿Se imagina si usted no es capaz, o no somos capaces a veces, de saludar y estrechar la mano de alguien que no le ha hecho bien? ¿Cómo puedo decir que he nacido de nuevo? ¿Cómo puedo decir que el amor de Dios mora en mí? ¿Cómo puedo decir que he tenido un encuentro personal con el Señor si la naturaleza humana no ha sido transformada, si no ha sido cambiada? Eso se practica en el mundo, allá afuera, ¿verdad? Déjeme decirle, hermano, que es vergonzoso a veces de extender la mano y que alguien le deje con la mano sin saludarle. Podría decir que es hasta deshumano no dar el saludo. Ahora yo sé, ¿verdad?, que a veces, ¿verdad?, no hay tiempo para echar la mano a todo el mundo, ¿verdad?, ni decirle hi, hello, ¿verdad? Pero cuando usted está delante de usted, alguien que le ha hecho no el bien, sino le ha hecho algo malo, y todavía siente eso en su corazón, ¿verdad? Eso no es lo que dice la regla de oro.
no es lo que dice el Sermón del Monte, no es lo que dice el Señor ahora poniendo las leyes de su reino. En el reino espiritual que el Señor vino a estipular, a presentar, ¿verdad? Vino a presentar, ¿verdad? La gracia de Dios, el evangelio revelado de Dios, ¿verdad? La forma espiritual en que el Señor siempre ha querido que el hombre viva. Gloria al Señor. En las leyes, hermano, está plasmado, ¿verdad? Gloria al Señor, de hacer el bien, no solamente al pueblo judío, o sea, porque el judío tenía el conocimiento de hacerle bien al que era hebreo. Eso lo encontramos y lo hemos, ¿verdad? Ya se ha hablado. Gloria al Señor que en la parábola del buen samaritano, este muchacho, ¿verdad? Le dijo, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi semejante? ¿Acaso no sabía quién es su semejante? ¿Acaso no sabía quién es su prójimo? Pero el Señor le dio una enseñanza que hasta el día de hoy repercute y la debemos observar cuando el Señor le dice, mira, un hombre descendió de Jerusalén para Jericó y cuando iba de camino, ¿verdad? Vinieron unos ladrones, lo asaltaron, lo dejaron medio muerto. Y entonces pasó un sacerdote y pasó de largo. Pasó un levita y se acercó un poquito a ver el charco quizás de sangre que estaba ahí, la poza quizás de sangre, a ese hombre medio muerto lo pasó y quizás lo medio vio, pero siguió de largo. Y por último pasó un samaritano que era considerado, y que verdaderamente tiene razón el judío en decir que el samaritano no es israelita, porque hasta el día de hoy, hermano, manejamos que el concepto de los samaritanos era una raza mezclada. Y déjeme decirle que si estudiamos la Biblia, vamos a encontrar realmente que no era una raza mezclada. Sin temor a equivocarme, le puedo decir las citas, en la cual dice que el rey de Asiria pobló, gloria al Señor, esas regiones con gente 100% pagana traída de Babilonia, de las ciudades de Cuta, por eso le llamaban cuteos, y que practicaban su paganismo así libremente, a tal grado que cuando vinieron a la tierra de Palestina, gloria al Señor, y ellos empezaron a poblar esos lugares, gloria al Señor, y practicaban sus creencias, el Señor, ¿verdad?, se enojó contra ellos y les envió leones que los devoraran. Y estos hombres consultaron a Dios que qué podían hacer para que eso no pasara. Y entonces Dios les iluminó por medio, ¿verdad?, de sus oráculos o de sus cosas que practicaban, que trajeron un sacerdote para que les enseñara la ley. O sea que los samaritanos eran 100% paganos, pero que crecieron o se habitaron esta tierra y empezaron algunos de ellos a practicar, gloria al Señor, quizás el judaísmo, pero que en el fondo eran paganos 100%. Cuando este hombre samaritano se acerca al que había sido, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, pues noqueado, va, dice, se le acerca, le venda sus heridas. ¿Con qué se las venda? Con aceite y vino, ¿verdad?, que esos eran los implementos médicos de su tiempo, ¿verdad? El vino quizás era para las infecciones y el aceite para la curación. Pero bueno, dice que este hombre le hace eso a ese que no conocía y que prácticamente es algo de sus enemigos, alguien que no es de su pueblo. Y no solo eso hizo, sino que este hombre agarró a este que había sido, ¿verdad?, medio muerto. ¿Y qué le hizo? Se lo llevó en su pura sangre, ¿verdad?, en el caballo, ¿verdad? Lo cargó, lo llevó y lo llevó a un mesón, a un lugar donde lo atendieran. Y ahí le dijo al mesonero, ¿verdad?, cuídamelo, atiéndemelo y cuando yo regrese te pagaré todo. El Señor, esa enseñanza le dijo al hombre que preguntó quién era su prójimo: ¿quién de los tres tú piensas que fue su prójimo? El que usó de misericordia, dijo este hombre, que era conocedor de la ley.
que era un intérprete de la ley, que se supone que estos hombres traducían, ¿verdad?, la ley, y que, ¿verdad?, le hacían las correcciones si había que hacer correcciones, y conocían prácticamente todas las 5, o el Torá, los 5 libros del Pentateuco, conocían las escrituras de los salmos, conocían los profetas, pero su compasión, su misericordia, el hacerle bien al prójimo, no lo practicaba. El Señor le dice a este hombre, después de que él asumió que su prójimo es cualquiera que está cerca de él, cualquiera que está cerca de nosotros, es nuestro prójimo. A donde quiera que estemos, hermanos, ¿verdad? A donde quiera que nos movamos. Su compañero de clase, nuestro compañero de trabajo, el hombre que va en la guagua al frente de nosotros, atrás, cualquiera de esos, en ese momento que estamos ahí, es nuestro semejante, es nuestro prójimo. Debemos hacerle el bien, debemos hacerle como queremos que nos hagan a nosotros. Amén. El Señor plasmó la enseñanza con las siguientes palabras y le dijo: ve tú y haz lo mismo. O sea, realmente, hermano, ¿verdad? La vida espiritual es práctica. La vida espiritual es práctica. La vida espiritual es práctica, es conducta, es comportamiento. No es meramente aquí en la mente, sino es realmente, ¿verdad?, algo natural del creyente. Por eso el Señor, hermano, en todo este sermón, si usted, ¿verdad?, le pone, ¿verdad?, atención a cada tópico que toca, gloria al Señor, enseña, gloria al Señor, oísteis que fue dicho diente por diente, ojo por ojo, mas yo os digo, ¿verdad?, que dice, ¿verdad? O sea, el Señor dijo, esto fue lo que decía en la ley, pero ahora yo les vengo a decir esto. El reino espiritual, hermano, gloria al Señor, debe o se puede manifestar solamente en un creyente que ha nacido de nuevo. Solamente una naturaleza transformada puede entender, gloria al Señor, las leyes espirituales del reino de Dios. Gloria al Señor, no hay otra manera. No hay ninguna otra forma, no hay otra fórmula de poder hacer, ¿verdad?, o asimilar las enseñanzas del maestro si no se oyen con fe, si no se reciben con fe y se practican con fe. Gloria al Señor. La palabra del Señor nos enseña, gloria al Señor, ¿verdad?, que todos en el Antiguo Testamento escucharon, ¿verdad?, escuchaban la ley. Todos los que salieron de Egipto escucharon las leyes de Dios en el Sinaí. Dice la palabra del Señor que ese monte era un monte que ardía en fuego, que se oía una voz de trompeta, que se oía la voz de Dios dictando las leyes para que el pueblo las cumpliera. No es que tuvieran excusa, que no habían escuchado, ¿verdad?, de Dios el mandamiento. Pero en la naturaleza humana, gloria al Señor, que el Señor, ¿verdad?, y nos enseña, ¿verdad?, también las epístolas, que la circuncisión, ¿verdad?, y todas las cosas que se practicaban en la ley, si no iban acompañadas de fe, hermanos, se imagina, gloria al Señor, le dice el Señor, circuncidad vuestro corazón. O sea, se refiere a lo profundo del ser interior del hombre que debe ser cambiado por medio del evangelio de Jesucristo, por medio de la gracia de Dios. El Señor, hermano, gloria al Señor, ¿verdad?, nos da todos los recursos para poder hacer uso, gloria al Señor, del mundo espiritual para practicar la palabra del Señor, para practicar el mandamiento de Dios. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Gloria al Señor. Santiago dice, ¿verdad?, que el hombre, ¿verdad?, es semejante a aquel que se va y se ve en un espejo y considera su rostro y después se olvida cómo es, ¿verdad? O sea, realmente, hermano, ¿verdad?, en la humanidad del hombre tiende a practicar lo que es, ¿verdad?, natural. Pero en la vida espiritual y en la vida del creyente debe asemejarse cada día más al carácter de Cristo. Amén. Debe asemejarse a cada día que crece en la gracia y en el conocimiento de Dios al carácter de Dios,
a la naturaleza divina de la cual tomamos nosotros, hermano. Esta noche nos estamos gozando en el culto. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Nos gozamos alabando al Señor. Nos gozamos, ¿verdad?, congregando, nos gozamos escuchando la palabra del Señor. Bueno, ese es el propósito. Ese es el anhelo del creyente. No hay otra cosa, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor. No hay nada, ¿verdad?, que se asemeje, gloria al Señor, a la comida espiritual, a la comunión con el Espíritu de Dios que podemos tener nosotros a través de Cristo Jesús. No se puede de otra manera. Solamente a través, ¿verdad?, gloria al Señor, de Cristo Jesús, el hombre puede, gloria al Señor, vivir una vida, ¿verdad?, consagrada a Dios. Solamente por medio del Espíritu Santo puede practicar los mandamientos, la palabra de Dios. De otra manera, sería una religión más. ¿Me entiende? De otra manera, sería una creencia más. Porque el católico también, ¿verdad?, va a misa, ¿verdad? El musulmán va a su mezquita, el judío va a su sinagoga. Y así todo mundo, ¿verdad?, tiene su lugar religioso donde ¿verdad?, se congrega. Pero en su vida práctica, entonces vamos a ver si realmente, gloria al Señor, ¿verdad?, es un ser transformado por medio del Espíritu Santo de Dios. En su forma de conducirse con su semejante. Entonces se ve si realmente ha sido transformado de parte de Dios. Y si no, meramente es un conjunto, ¿verdad?, de ideas, de filosofías, de dogmas que tiene en su mente el humano, pero que no va a ser capaz, ¿verdad?, gloria al Señor, de adquirir, ¿verdad?, la vida eterna, que solamente a través, ¿verdad?, de Cristo Jesús y de su Espíritu y de su palabra. Gloria al Señor, no hay otra fórmula, hermano. Gloria al Señor. Esta regla de oro, ¿verdad?, que menciona aquí, es espiritual, es positivo. Es, ¿verdad?, hacerle al que usted, ¿verdad?, lo que usted anhela que le hagan a usted. Todas las veces que usted piensa en eso, entonces su conducta y nuestra conducta, mi conducta va a ser hacerle el bien a todo mundo. Hacerle bien al que está delante de mí, al que está atrás de mí, a conducirme de la manera correcta, porque yo quiero que me traten de la manera que yo trato a mi semejante. Yo trato, ¿verdad?, de hacer eso, no en el mero, ¿verdad?, para que recibirlo, sino porque ha nacido de mi corazón, que ha sido transformado de parte de Dios. Gloria al Señor. Así que eso, hermano, es lo que, ¿verdad?, implica la regla de oro. Dios le bendiga.